mucho menos, ¿eh? Bueno, pues efectivamente vamos a hablar hoy de cómo se hundió la República, que es un tema fundamental para entender, incluso para entender la actualidad. Eso, para esa gente que va por ahí con banderas republicanas, le vendría muy bien enterarse de cómo fue aquello, ¿no? El otro día, precisamente, en la emisión de Luis del Pino, Sin Complejos, el sábado por la tarde estuve hablando, tengo un programa de 7 u 8 minutos, los sábados, a veces los domingos, es de entre 8:30 y 9. De la mañana, ¿no? De la Es mañana. fabuloso, yo te he escuchado alguna vez en nuestra emisora amiga, en el radio, con Luis del Pino. Pues allí hablé de del regeneracionismo. Sí. Y de sus consecuencias, que duran hasta hoy, y que podemos decir que la República fue la plasmación, la consecuencia de las fuerzas que desde el 98 retaron al régimen liberal de la Restauración y que finalmente triunfaron trayendo la República. Entonces, los regeneracionistas, que impulsaron muchos de ellos, por ejemplo, los padres espirituales de la República, Ortega, Marañón, Pérez de Ayala, etcétera. Luego los socialistas, los anarquistas no, los anarquistas estuvieron saboteando desde el principio la República. Y los nacionalistas catalanes, separatistas, realmente, todos ellos formaron la República. Y todos ellos cobraron fuerza a raíz del 98. Y cobraron fuerza y su punto común era la denigración de la historia de España como una historia enferma o errónea, como dijimos, y era el ataque a la Iglesia Católica como supuesta responsable de todos los males que ocurrían en España. Podemos decir que el programa de hoy es la continuación del de la semana pasada, que era el regeneracionismo. Eso, ¿no? es. Entonces vamos a señalar 2 o 3 puntos que la gente no suele conocer o no suele tener en cuenta a la hora de hablar de la República. Cuando Primo de Rivera se marcha, un poco amargado, pues se crea una situación extraña en la que los monárquicos intentan volver al régimen de la Restauración, cosa que entonces ya no era posible, y surgen como alternativa pues los republicanos, que son muchos grupos, pequeños todos, mal avenidos entre sí, y que no tenían la menor probabilidad de ganar. Esa es la realidad. Sí. Hasta que dos conservadores que habían sido monárquicos hasta la víspera misma, quiere decir que muchos de los nuevos republicanos habían sido monárquicos el día anterior, prácticamente, ¿no? Pues estos, Jean Alcalá Zamora y Miguel Maura, son los que organizan las fuerzas republicanas, dándoles una cohesión y una unidad a partir del Pacto de San Sebastián. Miguel Maura y Niceto Alcalá Zamora. Eso es. Estos son los dos que organizan el Pacto de San Sebastián realmente. Y lo primero que se les ocurre a aquellos señores pues es un golpe militar, para no perder la costumbre. Entonces es un golpe militar que fracasa en Jaca en 1930, en diciembre, y fracasa, son fusilados 2 de ellos, Fermín Galán y no me acuerdo el nombre. Esto es curioso lo que cuentas, pues yo creo que esto es poco conocido, ¿no? En la intentona, vamos. Es conocido, pero se pinta de otra manera. Es decir, parece que el golpe militar está justificado si lo hace en la izquierda. Sí, ahí voy. Si no, ya no está justificado de ninguna manera. Ese era el tema al que yo quería acudir, ¿no? Bien, pero a lo que vamos. Se reúne el Pacto de San Sebastián por iniciativa de personas derechistas. Dos conservadores derechistas. Y lo primero que piensan es un golpe militar que fracasa. Y a continuación, pues el gobierno monárquico, en lugar de ponerlos fuera de la ley, les permite todo tipo de propaganda, incluso desde la cárcel. Detiene a los que se quieren dejar detener. Y hay una serie de discusiones sobre si hacer unas elecciones generales o adelantar o preparar antes unas elecciones municipales.
se deciden por las elecciones municipales, que no tenían, en principio no debían tener consecuencias de cambio de régimen. Sí. Eran elecciones municipales y más. Estas elecciones municipales tienen lugar el 12 de abril de 1931 y ganan los monárquicos, excepto en las grandes ciudades. Las capitales de provincia, casi todas, ganan los republicanos. Es decir, que siendo puristas, esas elecciones las ganan los partidos monárquicos. Sí, exactamente. Además, con diferencia, ¿no? Pero entonces se produce un golpe de Estado. ¿Quién da el golpe de Estado? Los monárquicos. ¿Contra quiénes? Contra ellos mismos. Entregan tranquilamente el poder a los republicanos. Sanjurjo, que era el general Sanjurjo, que era el que dirigía la Guardia Civil, que era el elemento clave en aquel momento, se pone a las órdenes del gobierno, se llamaba gobierno revolucionario republicano, y a continuación, pues así llega la República. Sí, yo creo que Sanjurjo ahí se equivoca por un autogolpe. Sí, un autogolpe. Hay que tener en cuenta también que en ese momento los partidos republicanos siguen siendo pequeños. Muchos de ellos se improvisan casi de la noche a la mañana. La Esquerra, por ejemplo, en Cataluña, ¿no? Con la agrupación de otros pequeños partidos, etcétera. Se improvisan y el único partido realmente fuerte en la izquierda era el Partido Socialista. Y era un partido fuerte porque porque había colaborado con la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera le había dado toda clase de facilidades y se había convertido en un partido, sobre todo por medio de la UGT, que era su sindicato de masas. Lo habían consentido y incluso el gobierno de Primo de Rivera había apoyado a la UGT. Habían colaborado, es decir, Largo Caballero había sido consejero de Estado, etcétera. La idea de Primo de Rivera, parece en principio, era formar una derecha con la Unión Patriótica y una izquierda razonable, de tipo socialdemócrata o laborista, con el Partido Socialista, pero eso no ocurre. Entonces, a partir de ese momento, los socialistas, que si habían sido tan, vamos a decir, civilizados con Primo de Rivera, lo lógico es que una república, que era el régimen que ellos querían, que ellos añoraban, fueran más civilizados todavía. Bueno, pues lo que ocurrió fue exactamente al revés. Fue entonces cuando se radicalizan y llegan, en fin, a una situación. Estos puntos son importantes para entender la República, porque si no, no se va a entender nada. Entonces vamos a ver, podríamos titular este programa esta sesión como El día que se hundió la República. El día que se hundió la República. Entonces, todos sabemos que el 1 de abril de 1939 Franco hizo emitir por radio su célebre parte, ¿no? Sí. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares, la guerra ha terminado. Entonces, como se suele llamar republicanos a los vencidos, es por lo que muchos historiadores y comentaristas pues fechan en ese día, el 1 de abril, el final de la República. O sea, casi exactamente 8 años después de que se instaurase el 14 de abril del 31. Sin embargo, tenemos que plantearnos, ¿era la República de la Guerra Civil la misma que la del 31? Franco no habla de ejército republicano, sino rojo, y ello requiere una explicación. Sí, señor. Llamar republicano a uno de los dos bandos suena un poco fuera de lugar, porque la alternativa no era monárquica, no era entre monárquicos y republicanos, era otra cosa muy distinta, ¿no? Y efectivamente, perdóname, porque el Ejército Nacional tampoco luchaba por una monarquía aquí. Para nada, exactamente. Algunos de ellos sí, pero vamos, una minoría, una pequeña minoría. O sea, por ejemplo, cuando al final de la Segunda Guerra Mundial el aspirante a reinar, don Juan, se presenta. Sí, pretendió desplazar a Franco. Sí. Dice, le recordó que la guerra no se había librado por la monarquía, sino por una concepción general de España. Es decir, la unidad nacional de España y la continuación de la cultura cristiana. Por eso se dice por Dios y por la patria. Era realmente la consigna, mejor o peor, que se creyera más o menos, pero era la consigna por la que se luchaba. Exactamente. Y el derecho de don Juan a reinar tampoco partía de la continuidad dinástica, porque su padre Alfonso XIII y sus cortesanos, como dije antes, pues habían cedido el poder a la República en circunstancias muy poco respetables. Es decir, se habían dado un autogolpe. Se habían autoeliminado. Se habían autoeliminado con una facilidad pasmosa. Además, despreciando a sus propios votantes. Claro. Que esto ha ocurrido mucho en la derecha en España. El desprecio al pueblo, el desprecio a los propios votantes, a sus propios partidarios.
Eso ha ocurrido mucho. Sí, sobre todo por partidos conservadores. Y sigue ocurriendo. Sí. Y sigue ocurriendo. Sí, se insulta a menudo al votante. Sí, vamos. Por parte del partido al que ha votado. Sí. De un modo u otro se le traiciona. Este tipo de cosas, ¿no? Por lo tanto, don Juan no tenía muchos títulos para gobernar. Los títulos eran los que quisieran dar los vencedores de la guerra, en definitiva, ¿no? Y en realidad, digamos que la aspiración de don Juan en aquellos momentos solo tenía una base, que eran las presiones y las amenazas de los vencedores de Alemania. Uh-huh. En particular Inglaterra, que estaba muy interesada en restaurar el trono en España. Pero Franco, claro, no estaba dispuesto a ceder a esas presiones y a echar por tierra los frutos que él consideraba legítimos de su victoria. Porque don Juan pensaba traer de vuelta a los políticos derrotados, o a muchos de ellos, Prieto y demás, ¿no? Prieto había sido uno de los grandes causantes de la guerra, por otra parte, ¿no? Y en cuanto a la república, cuando hablamos de una república, pues hablamos no de un simple nombre, sino de una legislación, de una legalidad determinada, ¿no? Así hay repúblicas democráticas, hay repúblicas tiránicas, totalitarias, y mezcla todo. Igual que hay monarquías democráticas, que son las europeas, y hay monarquías de muy otro tipo, ¿no? La Segunda República fue en parte demoliberal, en parte. Su constitución, que fue impuesta por la izquierda sin consenso, proclamaba pues elecciones libres y libertades políticas. No funcionó bien porque, entre otras cosas, la ley de defensa de la República cercenaba pues muchas libertades y, de hecho, permitía al gobierno obrar con despotismo, de manera despótica. Y con mucha discrecionalidad, efectivamente. Efectivamente. Sí. Luego, la censura de prensa y la suspensión de periódicos fueron casi constantes a lo largo de la República. Luego pasó algo muchísimo más grave. Bueno, eso sin tener en cuenta que era una constitución anticatólica, no era laica, era anticatólica, es decir, trataba de reducir al clero a una ciudadanía de segunda y a los propios católicos, que eran la mayoría en el país, pues los dejaba, vamos, casi en ese aspecto, sin representación incluso, ¿no? En ese aspecto, no en todos. Pero porque en las elecciones de noviembre de 1933, que las ganó con gran mayoría el centro-derecha, resulta que las izquierdas no las aceptaron. Las izquierdas que habían elaborado la ley, que era su propia legalidad, cuando pierden, la rechazaron cuando gana el centro-derecha, por gran mayoría. Es importante eso tampoco se suele decir, ¿no? En las elecciones del 33 la gana el casi siempre en las historias estas casi siempre se pasa por encima y son unas elecciones trascendentales porque ahí se jugó el destino de la República realmente. Bien. Entonces, ¿por qué? También hay que decir por qué gana el centro-derecha. Gana porque había habido 2 años previos de experiencia de la izquierda. Y habían sido 2 años, pues, de 3 insurrecciones anarquistas, de constantes huelgas tremendas, aumento de la delincuencia, propaganda separatista, en fin, una serie de cosas que a la gente le habían hartado. Por otra parte, el paro no cesaba de subir. Y entonces una desorganización brutal del Estado. Claro, la gente en ese había pasado lo de Casas Viejas, Casas Viejas, la matanza de Casas Viejas, que algunos lo presentan como si lo hubieran hecho la derecha, y es increíble, ¿no? Y fue una del gobierno de Azaña, ¿no? Todo eso desacreditó a Azaña. Había habido también el golpe de Sanjurjo. Fue un golpe mínimo, que no fue. La Sanjurjada, que fue un golpe que el gobierno lo tenía muy controlado y, bueno, pues él se va a Portugal. Lo liquidó enseguida. Hubo 10 muertos. En las insurrecciones anarquistas hubo muchos más. Y Sanjurjo, por otra parte, lo presentaron como monárquico. En realidad, Sanjurjo lo que quería era poner a Lerroux en vez de a Azaña, porque responsabilizaba a Azaña de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Pero bueno, esto son cosas, por así decir, menores. El hecho real es que la izquierda no acepta el resultado de las elecciones. 33. Exactamente. Pero aún así, con todas estas cosas, podría seguir hablándose de una república relativamente democrática. O sea, una democracia a medias, vamos a decir. Sí, a medias, porque esa constitución ya decíamos que cercenaba muchas libertades, sobre todo en un sector como el católico. Sí, ahora bien, el régimen del 39, vencido en el 39, tenía muy poco que ver con el inaugurado en el 31. Tenía muy poco que ver. En el 39 no regía en absoluto la Constitución republicana. Sus fuerzas determinantes eran unas izquierdas revolucionarias,
de ninguna manera demoliberales, y entre ellas mismas menudearon sangrientas persecuciones que no se apoyaban en ninguna legalidad. La República que era el Frente Popular. El Frente Popular, que acaba en el 39, nada tiene que ver con la República del 31. Exactamente. Mientras que la población de derecha estaba radicalmente excluida, claro, por la guerra y perseguida, ¿no? O sea, basta leer los diarios de guerra de Azaña, que es el líder más representativo de la izquierda republicana, para entender hasta qué punto la guerra había originado un régimen distinto del de 1931. O sea, Azaña se está quejando constantemente de que, bueno, él era casi un prisionero, ¿no?, del Frente Popular, ¿no?, aunque él era uno de los autores del Frente Popular. Algunos autores, como Stanley Payne, por ejemplo, pues han llamado Tercera República a la República que va del 36 al 39, pero no llegó a consolidarse porque estuvieron peleándose entre ellos constantemente, no tuvo una nueva legalidad clara, nunca tuvo. Pues otra república fue una continuación de esa república que en muchos aspectos muy distinta. Sí, ya no era continuidad, era la ruptura, ¿no? En realidad fue una alianza inestable entre las izquierdas y los separatistas catalanes y vascos, y luego evolucionó durante la guerra, hacia un nuevo Estado comunista o comunistizante sin llegar a asentar una legalidad propia. Esta es la cuestión. Porque fueron derrotados, claro. Claro. Si no llegan a ser derrotados, la tendencia general era a un régimen al estilo de las democracias populares, aunque este es otro tema, ¿no? El hecho real es que pero se tendría eso, ¿no? Es que esto también es muy importante resaltarlo, que no se iba a instaurar bajo ningún contexto una democracia al uso. No, para nada. Aquello era un régimen, era el Frente Popular, yo lo llamo Frente Popular sin más, que era un régimen distinto del republicano, en que la legalidad republicana no... Que lo más cercano que tuvimos fue Albania, quizás. Bueno, quizás. Por cercanía geográfica. O sea, que el 1 de abril del 39 no cayó un régimen distinto de la Segunda República, y por ello la mayoría de los autores fechan la defunción de la República en el 18 de julio del 36. Por ejemplo, Juan Benet, que escribió algunos libros de historia, ¿no?, y en quien se apoya, por ejemplo, Pedro J. Ramírez, explica: la República y el Estado democrático quedaron pulverizados el 18 de julio por la acción conjunta y simultánea de dos revoluciones extremistas. Se refiere a la conjunción del golpe militar y de la revolución izquierdista. Claro. Benet es un prestigiado novelista de izquierda, ¿no? Lamentaba que Solzhenitsyn hubiera salido del Gulag. Sí. Y Ramírez es un periodista, pero los dos han escrito algunos libros de historia y expresan lo que he expresado en estas frases, pues es una tesis muy difundida, muy compartida, y también yo la he defendido en otro tiempo, ¿no? Tú también defiendes que la he defendido. La he defendido que cuando cae la República es el 18 de julio. Eso es a lo que voy. Por la sublevación de los nacionales y por otra parte por la revolución ya desatada por completo de la República que hay del 18 de julio al 1 de abril del 39 es otra. Claro. Es otra república. Sin embargo, en lo que dice Benet hay algo que desentona mucho. La revolución izquierdista se debió a las armas repartidas a los sindicatos revolucionarios. Y los repartidores fueron precisamente los representantes del poder que Benet y tantos más califican de republicano democrático. Claro. Esto es muy importante. Pasar por alto este dato impide entender lo que realmente pasó, ¿no? Los que reparten las armas es el gobierno. Es el gobierno que dice democrático y tal. Claro. Y quien lo hizo fue Giral, que era amigo de Azaña y militante de las izquierdas republicanas, jefe del gobierno en ese momento, que fue quien repartió las armas a las masas sindicales, ¿no? Por lo tanto, el gobierno fue el elemento impulsor decisivo de la revolución, lo cual significa, solo se entiende, teniendo en cuenta una alianza previa entre la izquierda republicana gobernante y los revolucionarios. El nombre con que ha pasado a la historia esa alianza es precisamente el de Frente Popular. Conocido al principio se conocía por bloque de izquierdas o coalición de izquierdas, pero pronto se la ha conocido históricamente ya para siempre como Porque el Frente Popular. En las elecciones de febrero del 36, ¿cómo se presenta? ¿Como bloque de izquierdas o ya como Frente Popular? Como bloque de izquierdas. Como bloque de izquierdas. El nombre de Frente Popular es un nombre de origen comunista, que se ha impuesto, ya veremos un poco más tarde. Vale. Por tanto, no cabe aceptar la idea de un golpe revolucionario contra un gobierno democrático. Sería como los monárquicos, el gobierno democrático se da el golpe a sí mismo. Eso es.
Algo así. De hecho, el reparto de armas solo culminaba una política definida 5 meses antes, cuando el Frente Popular se había adjudicado la victoria en las elecciones de febrero, ¿no? De febrero del 36. Desde entonces gobernó la izquierda republicana con apoyo externo de los sindicatos y de las izquierdas obreristas, o sea, revolucionarios de izquierda, ¿no? Obreristas, muy especialmente el PSOE y la UGT. Y muchos más, que estos eran mucho más potentes que los partidos del gobierno. Aunque el gobierno fuera republicano nada más, o sea, en el primer bienio de la República fue un gobierno republicano socialista. Aquí era solo republicano, pero su fuerza real estaba en las izquierdas que no estaban en el gobierno, ¿no? Y que actuaban por su cuenta, ¿no? Es decir, apenas había pasado un mes de las elecciones, Azaña dice en sus diarios, dice, hoy nos han quemado Yecla, 7 iglesias, 6 casas, todos los centros políticos de derecha y el registro de la propiedad. A media tarde, incendios en Albacete, en Almansa, ayer motín y asesinatos en Jumilla. El sábado, Logroño. El viernes, Madrid, 3 iglesias. El jueves y el miércoles, Vallecas. Han apaleado en la calle de Caballero de Gracia a un comandante vestido de uniforme que no hacía nada. En Ferrol, a 2 oficiales de artillería. En Logroño, acorralaron y encerraron a un general y 4 oficiales. Creo que van más de 200 muertos y heridos desde que se formó el gobierno. Es decir, antes de un mes. El propio Azaña... El propio Azaña lo consigna en sus... Dice, en sus memorias, era el jefe del... Dice, y he perdido la cuenta de las poblaciones en que se han quemado iglesias y conventos. Eso dice Azaña apenas, a muy poco, a pocas semanas de inaugurar el Frente Popular, teóricamente. Y realmente era solo el comienzo, porque las milicias socialistas y comunistas y sindicatos anarquistas imponían su ley en la calle. Ya no era la legalidad republicana, era la ley que estos imponían, lo cual se traducía en constantes asesinatos, disturbios, invasión de fincas, quema de iglesias y registro de la propiedad, asaltos a periódicos y sedes de la derecha, desfiles intimidatorios de milicias uniformadas, humillaciones y ultrajes al clero. Dice, lo han descrito muchos testigos imparciales, esto como Salvador de Madariaga, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero vamos, no hay ningún problema, fue así exactamente, ¿no? Y regía el estado de alarma y una estricta censura de la prensa, que prohibía muchas noticias, en especial de asesinatos, aunque estos se difundían de un modo u otro, ¿no? Pero estaba prohibido, o sea, la prensa aparecía con grandes blancos, tachado por la censura y ya está. Y estos no podían hacer mención de estos sucesos. No, pero vamos, se saben. Entonces la derecha, desesperada, pedía al gobierno que frenase aquel desorden. Y el 3 de abril, Azaña condenaba en las Cortes, textual, el desmán, la violencia, el terrorismo, donde quiera que se manifiesten y hágalos quien los haga. Con lo cual alegró mucho a los conservadores, que era lo que esperaban, ¿no? Pero acto seguido se desdijo. Dice, dejemos llegar a nuestro ánimo el sentimiento de la misericordia y de la piedad. ¿En qué se puede pedir? Es que se puede pedir a las muchedumbres irritadas y maltratadas, a las muchedumbres hambreadas durante 2 años, los 2 años de gobierno de derechas, y hambreadas durante 2 años, a las muchedumbres saliendo del penal, que tengan la virtud que otros tenemos de que no transparezcan en nuestra conducta los agravios de que guardamos exquisita memoria? Bueno, estaba justificando prácticamente claro, esto, ¿no? Después de decir que condena al desmán, lo justifica. No. O sea, lo que estaba sugiriendo es que las violencias estaban justificadas y no debían reprimirse en virtud de una peculiar piedad y misericordia. Además, las acusaciones eran falsas, porque los 2 años anteriores, con gobiernos de derecha, habían sido económicamente los mejores. Y con menos hambre que el primer bienio, por cierto. Porque esto se puede medir, se puede medir. O sea, los años realmente malos habían sido aquellos en que había gobernado Azaña y el PSOE, los 2 primeros años de la República, ¿no? Y a mediados de abril, el líder monárquico, Calvo Sotelo, leyó en las Cortes una relación de violencias. En abril. O sea, las elecciones habían sido en febrero. 74 muertos y 345 heridos. 73 asaltos e incendios de centros políticos conservadores. De 142 iglesias y de muchas decenas de domicilios y locales públicos y privados. La respuesta en las Cortes. Le decía uno, muy poco, cuando no os han arrastrado todavía. Es el lenguaje que había en las Cortes. Sí. Calvo Sotelo exhortó a poner coto a un desorden que ya duraba demasiado, decía él, y la diputada socialista Margarita Nelken le gritó, y lo que durará. Denunció la quema de
de esculturas de Salcillo, magníficos retablos de Juan de Juanes, lienzos de Tiziano, tallas policromadas, obras declaradas monumentos nacionales como la iglesia de Santa María de Elche, y un diputado que se chancea, ¿no?, para la falta que hacía. Bueno, el ambiente en las Cortes, ¿no? Otro jefe de la derecha, Gil Robles, de la CEDA, protestó y el jefe del Partido Comunista, José Díaz, la amenazó de muerte. Dice, esta es una Cámara de cuellos flojos y de puños fuertes que tiene que decir al pueblo la verdad tal como la siente. El señor Gil Robles decía de una manera patética que ante la situación que se puede crear en España era preferible morir en la calle que de no sé qué manera. Yo no sé cómo va a morir Gil Robles, un diputado, en la horca, pero sí puedo afirmar que si se cumple la justicia del pueblo morirá con los zapatos puestos. Se formó una algarabía de mucho cuidado y gritó la pasionaria, si os molesta le quitaremos los zapatos y le pondremos las botas. El presidente de la Cámara, que era un socialista, Jiménez de Asúa, se limitó a advertir que tales frases no constarían en el diario de sesiones, pero el órgano del PC, Mundo Obrero, la reprodujo al día siguiente. Es decir, la reprodujo con orgullo, además. Claro, claro que no evidentemente. Es decir, que esto se puede acceder a estas... sí. Son solamente conocidas, hombre, pero... Yo lo he documentado o redocumentado, sí. Por ejemplo, en el derrumbe del libro El derrumbe de la República y en otros, ¿no? En los mitos de la República también. Es que se los sepa mitos un poco... de la Guerra Civil, perdón. Es que se sepa el ambiente en el que se vivía ya la coacción a un sector de la población, ¿no? Y en la calle era exactamente lo mismo, ¿no? Aunque más masivamente, ¿no? El propio Prieto estaba un poco asustado de los tumultos que estaba habiendo por todas partes. Sí, se les iba de las manos, por un lado. Aunque... Prieto, por otra parte, había organizado un grupo terrorista, que llamaba La Motorizada, que era de guardaespaldas. Pues ya sabemos lo que pasó luego. Que hacía de todo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que Prieto fue el que organizó de una manera el asesinato de Calvo Sotelo. De Calvo Sotelo, su escolta, ¿no? Sí. El 1 de mayo, pues el propio Prieto decía, basta ya. Basta. La convulsión de una revolución la puede soportar un país. Lo que no puede soportar es la sangría constante de desorden público sin finalidad revolucionaria inmediata. Lo que no soporta una nación es el desgaste de su poder público y de su propia vitalidad económica. Podrán decir espíritus simples que el desasosiego, la zozobra, la intranquilidad la padecen solo las clases dominantes. Eso, a mi juicio, constituye un error. Él tenía mucho miedo porque veía que, claro, se estaba produciendo una reacción, algunos militares estaban conspirando, entonces este era el problema que él tenía, ¿no? Y de estas frases desnudan la realidad bajo la retórica de las llamadas provocaciones fascistas. Las izquierdas habían comenzado los asesinatos y desmanes, que en gran mayoría tenían su sello, eran de izquierdas, ¿no? Solo la Falange trataba de replicar a la violencia con la violencia, pero sus atentados eran pocos, porque se trataba de un partido pequeño y medio desvertebrado por la policía, ¿no? Estaba muy perseguido. Sus líderes ya estaban casi todos en prisión, si no me equivoco ya. Sí. Entre tanto, el desorden, las huelgas salvajes, las medidas arbitrarias, pues devastaban el tejido económico y el desempleo, pues crecía en vertical. Y Prieto temía que aquellas violencias fortaleciesen una reacción del tipo que él llamaba fascista, ¿no? Bien, el amparo del gobierno a los desmanes revolucionarios pues fue reiterado en las Cortes el 19 de mayo por el nuevo jefe del gobierno, Casares Quiroga, porque Azaña había pasado a presidente de la República después de destituir a Alcalá Zamora. Al instituto de Alcalá Zamora, sí. Que eso creo que ya lo hemos visto también. Sí. Bueno, lo veremos de todo. Casares animó al Frente Popular a un ataque a fondo. Dice, allí donde el enemigo se presente iremos a aplastarlo. Era el jefe de gobierno. Era su tarjeta de presentación. Y acusó a la derecha de fascismo. Gil Robles negó la acusación, denunció a esas fuerzas que claramente preparan la revolución y refrendó a Prieto culpando al gobierno de provocar con su postura un auge del fascismo. El dirigente monárquico Calvo Sotelo, que tuvo gran protagonismo en las Cortes, claro, advirtió que un militar debe servir lealmente cuando se manda con legalidad y en servicio de la patria, y reaccionar furiosamente cuando se manda sin legalidad y en detrimento de la patria. Por entonces el general Mola pues conspiraba para acabar con aquel estado de cosas mediante un rápido golpe militar. El gobierno pues vigilaba la conspiración y la conspiración avanzaba a trancas y barrancas. Si te parece, Pío, vamos a hacer una brevísima pausa para tomar aire, oxígeno. No se mueva nadie porque continuamos aquí en Cita con la Historia.
Barident, clínicas odontológicas de alta estética, especialistas en implantología de última generación y ortodoncia invisible. Porque somos estudiantes. Pues continuamos, les dije ya un minuto y así ha sido. Antes de continuar, quería saludar a nuestro amigo. Hoy tenemos un espectador de extracción, a Luis Miguel Sánchez. Muchas gracias por haber venido. Tenías interés en venir al estudio. Un placer estar y sobre todo compartir y escuchar a Luis, que es un lujo. Además, yo he sido testigo de que le ha regalado a Luis Pío, a Pío Moa, un libro que él te ha hecho el epílogo. Con lo cual... que menos que ese honor que he tenido pues sea compensado y tenga el libro que lo pueda leer. Bueno, pues, Pío, continuamos. Vamos allá. Nos habíamos quedado aquí. Bueno, decía, el mismo día, el 19 de mayo, que el mismo día de las Cortes, de la sesión aquella de Cortes, pues el líder comunista Antonio Mige peroraba en Badajoz. Es decir, el corazón de la burguesía de Badajoz no palpitará normalmente desde esta mañana al ver cómo desfilan por las calles con el puño en alto las milicias uniformadas. Al ver cómo desfilaban esta mañana millares y millares de jóvenes obreros y campesinos que son los hombres del futuro Ejército Rojo. Este acto es una demostración de fuerza, es una demostración de energía, es una demostración de disciplina de las masas obreras y campesinas encuadradas en los partidos marxistas que se preparan para terminar muy pronto con esa gente que todavía sigue en España dominando de forma cruel y explotadora. Ciertamente, y es verdad, en las derechas cundía un miedo e impotencia que iba a reventar en furia pues más tarde, claro, cuando empezara. Lógico, ¿eh? Sí. El PC y el PSOE instruían milicias en plan militar y menudeaban las provocaciones callejeras a militares que les gritaban asesinos, viva Rusia o abajo el ejército. Esto era... Bueno, hay un hecho, perdóname, igual me estoy adelantando cuando... me parece que es el 20 de julio, pues como en el cuartel de la montaña es todo el mundo asesinado al final, no queda ni uno, ¿no? Sí. Y a su vez el PSOE también se agrietaba, ¿no? Entre los seguidores de Largo Caballero y los de Prieto. Y los que quedaron marginados eran los de Besteiro, que eran los moderados, y los razonables, que eran completamente marginados. Los de Largo aspiraban a un golpe revolucionario cuanto antes, y entendían la agitación permanente como una preparación para el golpe revolucionario. Mientras los prietistas, que eran minoritarios pero fuertes, pues entendían la agitación, así como unos entendían la agitación como preparación y casi como un fin en sí mismo, pues los prietistas deseaban colaborar más tiempo con el gobierno, no darle un golpe cuanto antes, y temían que aquella efervescencia terminase finalmente sirviendo a sus enemigos, ¿no? Y en cierto modo los dos tenían razón, porque el proceso revolucionario en curso provocó las dos cosas el 18 de julio, el estallido revolucionario y el golpe militar. Claro. Los dos tenían razón. Claro. Sí. Lo cual esto no habría ocurrido sin la intervención de un gobierno que no solo era débil, sino que favorecía aquel proceso revolucionario, ¿no? O sea, las tensiones entre los dos grupos socialistas llegaron al extremo de que Prieto tuvo que abrirse paso a tiros de una encerrona tendida por los de Largo Caballero en un mitin en Écija. Sí, eso es conocido. Literalmente intentaron matar. Sí. O sea, pero aun siendo graves estos desmanes, claro, la actitud del gobierno era más grave todavía. Era mucho más grave porque no cumplía la ley. No, esa pasividad, ¿no? Con lo que no pasividad, todo esto, era complicidad, de hecho, con todo aquello. Claro. Dice, las izquierdas presionaban a los tribunales a fin de que se haga justicia en beneficio del pueblo, que es el único que tiene derecho. Claro, eso decía el comunista Uribe, y entendiendo por pueblo pues a sus correligionarios. A los que pensaban como él, claro. El 9 de junio se aprobó un tribunal especial para vigilar a los magistrados, formado por presidentes de asociaciones sociales de izquierda. Esa era la legalidad que había, ¿no? Y los jueces, ¿no? Supervisar a los jueces. Los sindicatos supervisando a los jueces. Ustedes no cumplen. Bueno, como ahora casi. Era una cosa demenciable. Otra ley encomendaba la elección del Tribunal Supremo a una asamblea de 75 miembros con predominio izquierdista absoluto. En el ejército, la diplomacia y otros organismos estatales pues se procedía a depuraciones expulsando a los conservadores, ¿no? Y el 16 de junio, un mes antes de la guerra, tuvo lugar otra
sesión de las Cortes muy reveladora, ¿no? Las derechas presentaron una moción de ley, una proposición de ley. Y de las Cortes esperan del Gobierno la rápida adopción de las medidas necesarias para poner fin al estado de subversión en que vive España. Pero ni la mayoría de las Cortes ni el Gobierno pensaban hacer tal cosa. No, vamos. Gil Robles aportó nuevos datos sobre incendios y destrozos de iglesias, periódicos y centros derechistas, huelgas, bombas, atentados. El balance de sangre había subido ya a 269 muertos y 1.287 heridos en 4 meses. En 4 meses de gobierno. En 4 meses de gobierno. Y probablemente más, porque no todas se podían se saber. Se contabilizaba, ¿no? sí. Y solo en las 2 jornadas anteriores habían ocurrido incidentes graves en 14 localidades, con 8 muertos y 12 heridos, varios cortijos calcinados, tiroteos contra supuestos, lo que llamaban fascistas, y en un polvorín, y 4 bombas en Madrid, vejaciones a religiosas de un hospicio, etcétera. Los anarquistas competían con los socialistas, o sea, en promover huelgas salvajes e incidentes, y a veces se mataban entre ellos. Hubo incidentes en que los anarquistas mataban a los socialistas o viceversa, ¿no? Y Casares, ante lo que decía Calvo Sotelo, Casares le amenazó, el jefe de gobierno, dice: si algo pudiera ocurrir, su señoría sería el responsable de toda responsabilidad. Y dibujó un panorama pues de calma social y de afluencia turística. Decía, la inquietud, que no tendría justificación por los escasos actos de violencia que se han producido, no existe. Culpó a los patronos del desorden por no dar trabajo y practicar el pistolerismo. Ateneos a las consecuencias. Concluyó. Eso, Casares Quiroga. Casares Quiroga, el gobierno, respondiendo a Calvo Sotelo. O sea, las consecuencias que él decía era que los desmanes quedaban impunes y la policía se dedicaba a perseguir al entorno de las víctimas de la derecha. O sea, las víctimas de la derecha perseguía a su entorno, mientras la justicia se sometía a la tutela de los sindicatos. Entonces intervino la pasionaria y aclaró más la cuestión. Calificó de tempestades las agitaciones. O sea, contradiciendo a Casares, que decía que no pasaba. Ellos estaban orgullosos. Pero siguió a Casares atacando a la derecha y a los demás como que eran los. Y exigió el encarcelamiento de los patronos que no acataban los laudos, que eran laudos imposibles de cumplir muchas veces, ¿no? Estaban en huelga permanente y de los políticos, y pidió también el encarcelamiento de los políticos derechistas, empezando por Gil Robles. Esto en las Cortes. Frase que se le atribuye a la pasionaria de que ¿es usted la última vez que ha hablado? Eso no se sabe. No se sabe, no es seguro. Creo que la pronunció fuera y desde luego no consta en ningún lado. Las anteriores sí constan. Vale, es igual, porque las cartas de presentación. Y Calvo Sotelo contestó a Casares premonitoriamente las frases célebres. Dice: yo acepto con gusto y no desdeño ninguna de las responsabilidades que se puedan derivar de actos que yo realice. Yo digo lo que Santo Domingo de Silos, creo que no de Silos, pero bueno, contestó a un rey castellano: Señor, la vida podéis quitarme, pero más no podéis. Y es preferible morir con honra a vivir con vilipendio. Sugirió que Casares estaba imitando a Kerensky y a Karoli, que habían abierto las puertas al comunismo en Rusia y en Hungría. Bolchevismo, claro. Al día siguiente, Mundo Obrero certificaba la amenaza de muerte. Dice: la destrucción de todo esto es tarea inmediata del Frente Popular, con el miserable Calvo Sotelo a la cabeza. Claro, se sentían ya fuertes y capaces de todo, porque esto... un órgano como Mundo Obrero ya amenazando al jefe de la oposición en ese momento, ¿no? Prieto quería encarcelamientos preventivos, ¿no?, para descabezar la conspiración militar, pero el gobierno estaba muy vigilante para aplastar el golpe tan pronto saliera a la luz, como había pasado con el de Sanjurjo. Eliminarlo rápido. Sí, y la conspiración no acababa de cuajar y Franco vacilaba, ¿no? El 23 de junio escribió su célebre carta a Casares, describiéndole la división en el ejército, ¿no?, instándole a cortar aquel estado de Franco cosas. le escribe a Casares. Sí. La carta reflejaba poca fe en las medidas de Mola, y tenía interés en la unidad del ejército que el gobierno debía garantizar frente al proceso revolucionario. Casares no le hizo ni caso, claro. Y la crispación llegó al sumum el 12 de julio, cuando unos guardias de asalto y milicianos socialistas mandados por un guardia civil asesinaron a Calvo Sotelo. El teniente Castillo era el que... No, perdóname. Esto era Condés, el jefe. Pero que formaba parte de la motorizada de Indanestio Peto. Los milicianos sí, la guardia de asalto no. Digo los milicianos.
precisamente de Prieto. Que es de Prieto, sí. Y Gil Robles se salvó por no estar en Madrid, casa. Claro. Y la izquierda justificó el crimen como represalia por el previo asesinato de un teniente instructor de milicias del PSOE, Castillo. Era el teniente Castillo, eso es. Pero, claro, el asesinato de este teniente carecía de relevancia política comparable ni de lejos a la del jefe de la oposición. Y además, por otra parte, Prieto, al decir esto, exponía involuntariamente la situación de ilegalidad en el país, con policías y revolucionarios mezclados, obrando como terroristas. Eso es. Exactamente. Prieto estuvo probablemente detrás del crimen, como ya hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Claro, no deja de ser un crimen, casi me debería decir un crimen de Estado, ¿no? Sí, realmente. Bueno, de Estado en descomposición, sí, pero Estado dice. Casi todo el mundo entendió el crimen como el preludio de la guerra. Sería un error creer que las izquierdas lo lamentaron. O sea, el futuro ministro de Gobernación, Ángel Galarza, del PSOE, por ejemplo, diría algo más tarde: el asesinato de Calvo Sotelo me produjo un sentimiento, el sentimiento de no haber participado en la ejecución. ¿Ya? Ministro de Gobernación, ministro del Interior. Claro. Sí, durante el frente, ya en la guerra, ¿no? Prieto concluyó en El Liberal: será una batalla a muerte porque cada uno de los bandos sabe que el adversario, si triunfa, no le dará cuartel. Sería preferible un combate decisivo a esta continua sangría. Y el diario Claridad de Largo analizaba: la lógica histórica aconseja soluciones más drásticas. Si el estado de alarma no puede someter a la derecha, venga cuanto antes la dictadura del Frente Popular. ¿No quiere la derecha la paz civil? Pues sea la guerra civil a fondo. O sea, la derecha, que estaba diciendo paren estos desmanes, era la que quería la... Estaban convencidos de que iban a ganar, ¿no? En realidad, la inmensa mayoría de las violencias eran izquierdistas, y la derecha había pedido al gobierno que garantizase la paz civil. Claro, y el colmo de esto es cuando la ley. Uno de sus líderes es asesinado, además por la Guardia de Asalto, vamos. Las izquierdas estaban seguras de ganar, pero como observa Stanley Payne, dice, iban a tener pronto más guerra civil a fondo de la que pensaban. Así pues, tampoco el 18 de julio cayó la Segunda República, ya que su legalidad había sido arrasada en los meses anteriores, desde la calle y desde el gobierno. Esta es la realidad. En rigor, el 18 de julio no destruyó una democracia, sino que la previa destrucción de la democracia causó el 18 de julio. O sea, Franco lo que quería era que se mantuviera la ley. Franco en el 34 defiende a la República cuando la asaltan las izquierdas, pero claro, en el 36 era ya otra situación muy distinta. No, es que yo creo que a Franco se lo ponen francamente difícil, ¿no? Sí, lo empujan, ¿no? Pero no solo a Franco, sino a todos los militares. Muchos otros más. Se les pone una provocación detrás de otra. Ya cuando asesinan a uno de tus dirigentes más populares, como era el caso de Calvo Sotelo, y han intentado también asesinar a Gil Robles. Sí. Entonces queda la pregunta de cuándo se vino abajo la legalidad, es decir, ¿cuál es Bueno, pues hay que remontarse a las elecciones del 16 de febrero. El 16 de febrero del 36 es el punto de inflexión. En mi opinión, cuando se acaba la República, y voy a explicar por qué, ¿no? Y es muy importante porque el argumento básico de las izquierdas es que aquellas fueron elecciones democráticas, que ganó normalmente el Frente Popular, por consiguiente, tendría todas las ventajas, todo el derecho, y quienes se sublevaron contra ellos, lo contrario, ¿no? Pero los comicios aquellos no fueron normales. A principios del 36, el presidente Alcalá Zamora y su jefe de gobierno, Portela Valladares, que había sido nombrado por Alcalá Zamora sin respaldo parlamentario, estaban acusados de prevaricación por la Diputación Permanente de las Cortes porque habían prorrogado ilegalmente los presupuestos. Entonces decidieron eludir el peligro y disolvieron las Cortes y convocaron elecciones en un ambiente de odios exacerbados en la sociedad. La lucha electoral se libró con varios muertos y una propaganda realmente salvaje, ¿no? La izquierda clamaba: acusamos de verdugos, saqueadores e incendiarios al Errús Gil Robles. A la cárcel. El pueblo unido arrollará a las pandillas del crimen. Por la España antifascista contra la España del hambre, el terror y la muerte. La CEDA y los monárquicos saben que el bloque popular es su muerte definitiva. Las derechas quieren una España hitleriana, ignorante y con hambre, sin libertad, sometida a la reacción y el fascismo. Votad contra los ladrones, votad contra los torturadores, y así sistemáticamente. Era todo por el estilo. La derecha replicaba, dice, ruge la horda revolucionaria vencida por la CEDA en una pugna feroz. Se refiere a la derrota de la izquierda en octubre del 34. Dice, los judas emboscados del separatismo en criminal maridaje con los asesinos de octubre quieren rasgar la unidad de España.
por el honor de nuestro ejército, el que nos libró del Octubre Rojo, por el mantenimiento de la civilización cristiana. Luchan a un lado los defensores de la religión, de la propiedad y de la familia, del otro los representantes de la impiedad, del marxismo y del amor libre, contra la revolución y sus cómplices, etcétera. Era una propaganda, vamos, era tremendo, ¿no? Dice, y la furia agitativa, ¿no?, tomaba por eje la insurrección de octubre del 34. Precisamente fue entonces, al ver eso, cuando yo me dediqué a estudiar la revolución del 34, saqué el libro Los orígenes de la guerra civil. Pues bueno, al darme cuenta de que sin aquello no se explicaba esto, ¿no? Es decir, claro, los orígenes de la guerra civil hay que cenirlos a la revolución de julio del 34. Claro, igual que el final de la República, la Segunda República, 16 de febrero del 36. 16 de febrero del 36, cuando ya, en fin. Entonces, o sea... Sí, porque sí, o sea, el de octubre era lo principal. Y un año antes, o sea, en octubre... Perdón, en en noviembre del 33, el pueblo había votado muy mayoritariamente a la derecha. A la derecha, a la CEDA, después de la experiencia de un bienio izquierdista bastante tremendo, ¿no? Y las izquierdas no aceptaron la decisión de las urnas, etcétera, y el PSOE concibió su insurrección como una guerra civil en el 34. Y eso te lo he documentado muy bien en los orígenes de la guerra civil. Hubo auténtica guerra civil en Asturias durante 2 semanas y quedaron en el conjunto del país 1.300 muertos, enormes destrucciones materiales y culturales, bibliotecas, obras de arte, etcétera, ¿no? Y el movimiento fracasó sobre todo porque las masas permanecieron al lado de la legalidad. Las masas no salieron al monte ni siguieron no siguieron los llamamientos, ni en Cataluña ni en el resto de España. Y tras su derrota, las izquierdas desataron una enorme campaña nacional e internacional acusando al gobierno presidido por Lerroux e inspirado en parte por Gil Robles, pues de haber torturado y asesinado a 5.000 obreros en Asturias. Estas acusaciones las he examinado en el derrumbe de la República y está claro hoy que casi todas son exageraciones o meras invenciones. O sea, un tema de la campaña del 36 era la investigación de los supuestos crímenes de entonces, ¿no? Pero, claro, esa promesa, cuanto llegaron al poder, la olvidaron por completo. Claro, porque ¿queda mucho? No, nos quedan 10 minutos todavía, si no me equivoco, ¿eh? Vamos con tiempo, además es importante que a veces nos alargamos. No, vamos bien. Entonces, llegan al poder y todas aquellas promesas de investigar la nacional investigación no sucede nada de esto. Gil Robles decía, bueno, a ver si de una vez investigáis eso desde las Cortes, ¿no? No lo habíais prometido. Los otros hacían los locos, ¿no? Pero es verdad que tú lo has... Pero aquella campaña, a pesar de eso, consiguió envenenar a la gente. O sea, en el 34 la gente, había mucha tensión social, pero no de un grado tan exacerbado como el 36. Y lo que creó ese ambiente exacerbado era la propaganda sobre los crímenes de la derecha en Asturias, que ya digo, era una invención la mayor parte de ellos. Hubo algunos, claro, siempre los hay en esos casos, ¿no? Pero vamos, ni remotamente, aparte quienes lo habían causado todo aquello habían sido los de la izquierda. Si alza es la izquierda, ¿no? Sí. Y en caso de haber represión era el ejército republicano para defender la legalidad vigente. Exactamente, claro. Gerald Brennan precisamente definió lo de octubre como la primera batalla de la guerra civil, porque yo he dicho que allí empezó la guerra civil realmente, ¿no? Sí. De momento no, porque fue derrotado pero ese fue el preludio y el origen. Sí, como después no cambiaron básicamente de actitud, pues de hecho lo fue, ¿no? O sea, durante la campaña electoral, Largo Caballero, al que llamaban el Lenin español, y que era el líder más fuerte de la izquierda, llamó a la clase obrera, como decían, a adueñarse del poder político, convencida de que la democracia es incompatible con el socialismo. Palabras de Largo Caballero. No reconocía una posible derrota electoral. Dice, si triunfan las derechas, tendremos que ir forzosamente a la guerra civil declarada. Llevamos dentro del corazón y del cerebro el propósito de hacerlo. Fíjate que estas frases son lapidarias, son muy graves. Te recuerdo que hace pocos años el nuevo ministerio se puso una estatua de Largo Caballero. Sí, a mí me maravilla historiadores que, viendo esto, porque tienen que haberlo visto, pues pretenden lo contrario. Sí. Es decir, Largo Caballero lo dice, el socialismo es incompatible con la democracia. Sí. Es que lo está dejando claro. Es más, Azaña tampoco iba a aceptar unas urnas contrarias. Dice, si se vuelve a someter al país a una tutela aún más degradante que la monárquica,
se refiere a la CEDA, etcétera, habrá que pensar en organizar de otro modo la democracia. Es decir, si no salían ellos, habría que no vale. Exacto, la democracia no vale. Tipo Venezuela. Sí. Gil Robles advirtió en la campaña electoral: quien desata vientos de arbitrariedad recoge tempestades de sangre. Y Calvo Sotelo peroraba, dice: desgraciadamente, una grandísima parte del pueblo español piensa en la fuerza para implantar el imperio de la barbarie. Para que la sociedad realice una defensa eficaz, necesita apelar también a la fuerza. Los llamamientos a la calma, algunos partidos llamaban a la calma, no tuvieron el más mínimo éxito. Los moderados quedaron completamente laminados. Esa era la situación real que había. Y, por lo tanto, aquella campaña electoral de normal y democrática no tenía nada. No tuvo nada. Pero el recuento de los votos lo empeoró. O sea, ante los primeros resultados favorables al Frente Popular, las masas izquierdistas enardecidas se echaron a la calle atacando sedes de la derecha y exigiendo liberar a los presos de octubre del 34, reponiendo a los ediles suspendidos por aquella causa, etcétera, ¿no? Gil Robles escribe: los gobernadores civiles manifestaban su parcialidad en muchas provincias y toleraban los desmanes y coacciones de las turbas, cuando no colaboraban descaradamente con ellas. Franco advirtió al general Pozas, que era el jefe de la Guardia Civil, y le están sacando de las elecciones unas consecuencias revolucionarias que no estaban implícitas ni mucho menos en los resultados. Pero Pozas definió las alteraciones como alegría revolucionaria, alegría republicana. Franco y Gil Robles pedían el estado de guerra para asegurar la normalidad, por lo que las izquierdas les han acusado de propiciar un golpe de Estado. Pero eso no era cierto, aunque podía derivar en ello, ¿no? En realidad, las elecciones mismas, en tales condiciones, sí se podían considerar un golpe de Estado, ¿no? Porque los resultados finales... Espera. Claro, ahí es donde creo que lleguemos. Sí. Portela pidió a Alcalá Zamora autorización para imponer los estados de alarma y de guerra. Declaró solo el de alarma, que ya continuaría en los meses siguientes, no hasta el 18 de julio. Y Azaña resume, el propio Azaña: los gobernadores de Portela habían huido casi todos, nadie mandaba en ninguna parte y empezaron los motines. En estas condiciones se hizo el recuento de votos. Y Alcalá Zamora, en sus memorias, robadas por el Frente Popular y recuperadas hace unos años, pues señalaba el día 24. Manuel Becerra, conocedor como último ministro de Justicia y Trabajo de los datos que debían escrutarse, calculó un 50% al menos las actas cuya adjudicación se ha variado bajo la acción combinada del miedo y la crisis. Ante los asaltos a alcaldías, disturbios y tal, Portela, presa de pánico, pues entregó el poder al Frente Popular y el 19 dimitió, que era una conducta ilegal porque faltaba una segunda vuelta electoral que debía presidir él y no los supuestos vencedores. Por lo demás, las votaciones reales nunca fueron publicadas, lo que vuelve a descalificar aquellas elecciones como democráticas, y por esta razón los historiadores han dado cálculos de hasta 1 millón de votos de diferencia. De irregularidades. Azaña, el día 20, se dirigió aplacadoramente, ¿no? El gobierno se dirige con palabras de paz: no conocemos más enemigos que los enemigos de la República y de España. Unámonos todos bajo esa bandera en la que caben republicanos y no republicanos. La derecha, que estaba absolutamente deprimida y asustada, pues respiró, y Gil Robles prometía una oposición serena, razonada y firme, sin obstrucciones estériles. Sí, me suena. Azaña mismo se cachondeaba, ¿no? Se jactaba con ironía de haberse convertido en un ídolo de las derechas y disfrutaba con su miedo, ¿no? Con su pavor. Decía: tienen un miedo horrible. A Gil Robles la pasionaria le ha cubierto de insultos. No sabe dónde meterse del miedo que tiene. Le explicaba en sus cartas a su cuñado Rivas Cherif. Soltaba atrocidades, a Alcalá Zamora lo trataba casi a palos, ¿no? Y se jacta de ello. Y casi tenía razón, porque seguramente Gil Robles tenía mucho miedo. La pasionaria pues gritaba: vivimos en una situación revolucionaria, y exigía la ejecución de los que llamaba asesinos de octubre. En fin, esta era la situación. El proceso electoral continuó tras sus 2 vueltas, porque las Cortes, dominadas por la izquierda, convertidas en juez y parte, emprendieron una arbitraria revisión de actas que quitó un montón, 37 escaños a las derechas, para hacerlos todavía más impotentes y más insignificantes. Y al final terminó en la destitución de Alcalá Zamora, que fue una destitución, en cierto modo, tenía cierta justicia poética, ¿no? Creo que no queda tiempo para explicarlo. No, pero yo creo que... O sea, él el que fue el que causó la llegada al poder de las izquierdas, y las izquierdas a su vez lo destituyeron. Sí. Esto era el pago que se daba. Tiene algo de justicia poética, como decía Azaña, ¿no? Pero fíjate, claro, ahí se niega también a darle el poder a Gil Robles. Es decir, también hay... Lo echa del poder, lo expulsa eso, de mala manera antes, ¿no? Dice: creo que los hechos permiten afirmar que aquel día
fue el día en que se hundió la República, el 16 de febrero, cuando la legalidad impuesta sin consenso por las izquierdas en 1931 fue arrollada por aquellas mismas izquierdas en unas elecciones tumultuosas y antidemocráticas, las cuales iniciaron un proceso revolucionario que desembocaría en la guerra civil, o más propiamente en su reanudación. Bueno, pues es muy interesante, Pío, el programa de hoy. Nos quedamos con esa fecha, 16 de febrero, como la caída de la Segunda República, pero también es muy interesante lo que has dicho. El 18 de julio es la reanudación de la guerra civil ya iniciada en octubre del 34. Exactamente. Bueno, pues Pío, muchísimas gracias. La próxima temporada más. Descansamos en agosto, pero volveremos en septiembre. Con más fuerza aquí en Radio Inter, Grupo Intereconomía, cita con la historia, con Pío Moa. A todos ustedes, muchísimas gracias por su fidelidad a esta temporada y les prometemos volver en septiembre con más ganas y con más historias, Pío. Sí, seguramente, con muchas más. Luis, muchas gracias por haber venido. Un placer. Y yo creo que quiero decir que para las generaciones que hemos vivido en esa cultura que se nos ha transmitido de que la República era idílica, pues... Bueno, que escuchen a Pío. Escuchen que escuchen este programa. Totalmente. Muchísimas gracias a todos por su lealtad y de verdad nos esperamos aquí en septiembre. No nos fallen. Un abrazo y disfruten de este verano.